Hola amigos, muy buenos días desde la región de Aysén, específicamente desde Coyhaique. Un cariñoso saludo para todos los que están en este minuto conectados. Ya llevamos más de 35 personas que están conectándose a esta transmisión de trabajo, de colaboración, de conversación sobre lo que nos acontece en el mundo del turismo y las distintas instancias que se están generando para ir avanzando y hacer de este tiempo un tiempo provechoso en términos de la información que estamos manejando. Hoy día nos acompañarán dos personas. Vamos a partir con Natalia Naranjo. Ella es miembro del Consejo Mundial del Turismo Sustentable, se encuentra en este minuto en Colombia y ha tenido la amabilidad de poder acompañarnos el día de hoy, de poder conversar con empresarios, con el mundo del turismo de la región de Aysén. Además, sabemos que Natalia tiene la condición de haber conoce nuestro territorio y nos interesa mucho escuchar. Y luego, ya después de que Natalia nos haga un esbozo del acontecer en el mundo del turismo y cómo se visualiza esto para la pospandemia, tendremos a nuestro Seremi de Transporte y Telecomunicaciones, don Fabián Rojas, que ya está conectado esperando el minuto en que le toque su participación para poder conversar de varios temas que son tremendamente importantes hoy día, todo lo que tiene que ver con el acontecer, la contingencia respecto de las barreras sanitarias, del tema de la conectividad, tanto terrestre como de la conectividad digital, de la conexión de las barcazas. En fin, hay tantos temas que tienen que abordar el mundo del turismo y que se relacionan con el transporte y las telecomunicaciones. Así que muy feliz también de que don Fabián haya accedido a esta invitación a conversar y a trabajar en torno al turismo, que es lo que nos une. Así que Natalia, bienvenida, muchas gracias. Hoy día acá en la región de Aysén, particularmente aquí en Coyhaique, estamos con una lluvia muy sostenible, así que vamos a estar probablemente todo el día con unas gotitas, que no nos cae mal en esta época, que es una época donde generalmente el tema de la contaminación, por las combustiones prendidas, así que ayudan a que tengamos menor cantidad de partículas en el aire. Así que muchas gracias por aceptar nuestra invitación, Natalia. Yo voy a apagar mi cámara, te voy a dejar a disposición la comunicación para que puedas tú iniciar tu presentación. Bueno, muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias a ustedes también por la invitación. Así es, pues estamos en un momento diferente, ¿no? A veces dicen que las crisis hay que aprovecharlas y precisamente yo creo que es un momento para detenernos, para pensar, para revisar. Y bueno, espero que les agrade la presentación. Como comentabas, pues soy parte del Consejo Global de Turismo Sostenible. Desde hace ya varios años tuve la fortuna de conocer esa bella tierra, Aysén, hace algunos años, precisamente en el 2017, que estuvimos con el Consejo Global de Turismo Sostenible haciendo la reunión, digamos, global allí, y pude también después participar en la evaluación del destino con los criterios globales del GSTC y conocer pues a toda esta región y unos sitios maravillosos y una gente más maravillosa todavía. Entonces, hoy iniciamos con esta presentación. Si no conocen, para los que no conocen, el Consejo Global de Turismo Sostenible trabaja directamente con lo que se llaman los criterios globales de turismo sostenible. Se formó en el 2007 con varias organizaciones, entre las cuales están la Fundación de Naciones Unidas, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la Organización Mundial del Turismo, SABRE, Rainforest Alliance y muchas otras más entidades públicas y privadas. Además, una red amplia de expertos a nivel internacional que trabaja desde hace muchos años en organizar precisamente estos criterios globales de turismo sostenible. Por lo tanto, la base es esto que llamamos turismo sostenible o sustentable.
el cual pues tiene unas definiciones. Aquí está la definición más conocida, es del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Organización Mundial del Turismo. Es aquel turismo que tiene plenamente en cuenta los impactos económicos, sociales y ambientales actuales y futuros, considerando las necesidades de los visitantes, la industria, el ambiente y las comunidades locales. A partir de esta definición y a partir del trabajo en red de todos estos expertos a nivel internacional, es que se recopilan estos criterios globales de turismo sostenible. Aquí tenemos un poco, y este es como una definición actual a partir de del COVID y lo que nos está pasando. Luigi Cabrini y Randy Dorban, que son, digamos, los dos a cargo del GSTC, del Consejo Global de Turismo Sostenible, nos dicen y nos recuerdan un poco que la sostenibilidad significa continuar funcionando y prosperar en perpetuidad a través de todo tipo de condiciones, inclusive esta pandemia. Entonces, ellos nos invitan un poco a reflexionar y a decir que este momento puede ser un momento crucial para retroceder un poco, revisar estos objetivos que tenemos a largo plazo como destino, aplicar principios y prácticas que nos permitan, no solamente como organizaciones, sino también como individuos y en nuestras familias a nivel personal, sostener vidas felices, saludables y con propósito. Entonces, que este sea ese momento para todos, para repensar, para recapacitar, para revisar muchas cosas que podemos hacer no solamente individualmente como empresarios, como familias y como personas, sino también a nivel de destino. Esto es trabajar de la mano con los otros que nos acompañan en este trasegar, ¿no? Y que trabajan y que están en la mano en nuestros territorios también, organizando sus actividades productivas y personales. Entonces, en estos criterios que son la base del trabajo del Consejo Global de Turismo Sostenible, GSTC son sus siglas en inglés, que es el Global Sustainable Tourism Council. Este probablemente lo van a oír de esta forma en muchos ámbitos. Trabaja básicamente con dos criterios. Unos criterios para la industria, que ha tenido varias revisiones, la última en el 2016, y los criterios para destinos, el cual también tuvo recientemente su revisión. Estos criterios son estándares que se quieren promover a nivel internacional como los estándares mínimos que deben cumplir tanto las industrias como los destinos en turismo sostenible, y se relaciona y tiene como base todo lo que se llaman las guías para el establecimiento de las normas de sostenibilidad, promovido por ICIL Alliance, que es como la organización base a nivel internacional que dicta las normas y dice qué tipo de criterios deben tener esos estándares internacionales, y uno de ellos, por ejemplo, es la revisión pública. Todos ustedes, todos nosotros podemos acceder a estos criterios, podemos en estos momentos de revisión, podemos aportar también en nuestro conocimiento para mejorarlos cada vez más, y los invito de todas maneras a hacerlos cuando se abra la próxima revisión. Como les contaba, estos criterios pues han sido conformados, han sido organizados por diferentes expertos. La idea es que se pueda medir la sostenibilidad, que sea medible, creíble y ejecutable, y son los mínimos estándares que deben cumplir todo negocio y todo destino turístico si quiere ser sostenible. Tiene una aplicabilidad mundial, son de alguna forma amplios, concisos, amplios al mismo tiempo, y pueden además adecuarse a los diferentes contextos. La idea es que estos criterios, no es lo mismo aplicar un mismo criterio, digamos, en Europa, que lo puede ser en Chile, o lo puede ser en Colombia, o en zonas rurales, o en zonas urbanas. Sin embargo, el trabajo que se ha hecho ha podido dar la posibilidad de que sean aplicables a los diferentes contextos. Estos criterios de destino fueron los que se evaluaron en el destino de Chelenco en el 2017. Entonces pueden aplicarse realmente a pequeñas empresas, grandes empresas, destinos pequeños, rurales, etcétera, y tienen en cuenta todo el tema de comunidades tradicionales y están disponibles en varios idiomas. Los invito a que revisen la página del Consejo Global de Turismo Sostenible, bajen los criterios y los revisen, porque realmente es una herramienta muy interesante de planificación.
Los criterios están basados principalmente en 4 pilares. En estos voy a profundizar un poquito más adelante cuando ya avancemos en la presentación. El primer pilar siempre es la gestión sostenible. ¿Cómo es que gestionamos precisamente la sostenibilidad? ¿Cómo gestionamos esos aspectos sociales, económicos, culturales y ambientales? Lo segundo es lo social, lo socioeconómico. Lo tercero es lo cultural y lo cuarto es lo ambiental. Entonces siempre estamos hablando de maximizar los beneficios positivos del turismo y minimizar los impactos negativos del turismo. También el GSTC trabaja en un programa de integridad del cual el sello S hace parte. Este es reconocido por el GSTC. Tiene 2 niveles. Uno es el reconocimiento de estándares, en el cual el Consejo Global de Turismo Sostenible estudia los estándares, por ejemplo, aquí del país. También aquí en Colombia se hizo una revisión. No ha sido reconocido los estándares de Colombia. Se han reconocido algunos en México y en otros países a nivel mundial, en donde se estudian estos criterios y dicen si están de acuerdo con los criterios globales de turismo sostenible. Y más allá de la acreditación es la acreditación a los programas de certificación, que es como una segunda fase, un segundo paso, que probablemente si las diferentes zonas turísticas, los SOIT en Chile, llegan, digamos, a caminar en ese paso a la sostenibilidad, pues pueden llegar a organizar también un tema de certificación de destinos. Algunos datos y algunos aspectos que nos que han sido, digamos, como importantes dentro de los últimos años en el trabajo del GSTC. Por ejemplo, fuimos ganadores del Premio Turismo del Mañana, específicamente por un consejo de destinos, una organización de gestión de destino que se ha trabajado desde hace muchos años en St. Kitts and Nevis. Esto lo ha dirigido principalmente Kathleen Pesolano, que algunos también la conocieron cuando estuvimos en Chile. Este se establece desde el 2013 y tiene la participación de diferentes actores, y este consejo lo que sirve es como un consejo asesor del Ministerio de Turismo, precisamente en este trabajo de gobernanza de la gestión de la sostenibilidad. Otro tema, digamos, que ha sido importante en los últimos años en el Consejo Global de Turismo Sostenible es un trabajo de consumo y producción responsable dentro de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, un ejemplo muy puntual es con Royal Caribbean y con una alianza con la WWF, en donde Royal Caribbean estaba haciendo toda la sostenibilidad y la certificación de la sostenibilidad de toda su cadena de proveedores. ¿Sí? Esto es una herramienta muy poderosa. Bueno, ahora los cruceros además van a tener que reinventarse o revisar mucho más de forma consciente cuál es su impacto dentro de lo social y dentro de lo ambiental en los recorridos que realizan. Probablemente pues serán cruceros, ojalá sean más pequeños, que tengan menor impacto, etcétera. Pero digamos que esta herramienta de revisión de la cadena de provisión y verificación de que se certifiquen en turismo sostenible los proveedores es muy efectiva para divulgar, digamos, esta herramienta de sostenibilidad. Con relación a los destinos sostenibles, hay una ruta de trabajo que es la que ha seguido el destino Aysén en Chelenco, que iniciamos con la evaluación, y es que de alguna forma en un primer momento los líderes del destino se comprometen con la gestión de la sostenibilidad. Los criterios globales de turismo sostenible, como están relacionados con el sello S, tienen, digamos, una correlación, y ese compromiso de las autoridades con estos estándares de sostenibilidad, pues es el primer paso precisamente para que un destino sea sostenible. Ese compromiso ya se debe traducir después en capacitación, lo cual también hicimos, en asistencia para los diferentes stakeholders o los actores claves del destino. Una vez se puede hacer también esta evaluación en donde se identificaron, en este caso se identificaron las brechas con relación a los criterios globales de turismo sostenible y las buenas prácticas que se estaban realizando, y a partir de allí la idea es que haya una mejora continua, ¿no? Una supervisión, un monitoreo, una mejora continua, que me agradó pues muchísimo saber que
que han tenido muchos avances, probablemente hay muchas cosas por hacer también, pero han tenido también muchos avances en este camino hacia la sostenibilidad. Y por último, el reconocimiento, digamos, de los logros del destino o una certificación, que podría ser una posibilidad más adelante. Estos criterios para destinos son criterios e indicadores que ayudan a los destinos a gestionarse como destinos sustentables y monitorear los cambios que ocurren en el tiempo a través de, en el destino. Estos criterios, como les comentaba, tienen 4 pilares. Ahora vamos a ver un poquitito más a profundidad. Son 4 temas clave del turismo sustentable en destinos, de acuerdo a la OMT, que es la gestión sustentable del destino, en donde está la gobernanza colaborativa enfocada a la sustentabilidad a largo plazo, con un turismo de alta calidad para la satisfacción no solamente del visitante, sino del residente, que es muy importante. El segundo tema, los beneficios económicos, asegurar que haya vínculos entre las pequeñas empresas, medianas empresas y todas las empresas locales con la cadena de valor turística, que haya beneficios inclusivos, no solamente en empleo, sino que también se generen, por ejemplo, emprendimientos relacionados con esa cadena de valor, que hayan compras locales, precios justos, y hay un término que se utiliza que son comunidades vibrantes o en donde la estabilidad, digamos, económica y la estabilidad no solamente social y ambiental, pues pueda dirigir esfuerzos, por ejemplo, para la inversión y para la inversión también local, ¿no? El sentido del lugar, en donde se habla de la conservación del patrimonio cultural y los valores tradicionales, con un turismo distinto, distintivo, auténtico, experiencial, que yo creo que ya desde hace muchos años hemos oído este tema de la experiencia y cómo no solamente es un producto turístico lo que trabajamos, sino que es una experiencia total, no solamente para los visitantes, sino también para las comunidades. Y la sustentabilidad ambiental, que también identifica la Organización Mundial del Turismo como importantes, en donde se mantienen esos procesos ecológicos básicos que sustentan la vida, la conservación del patrimonio natural y la biodiversidad, y la preservación de recursos naturales y evitar la contaminación para el futuro. Más adelante comentaré un poco en esta parte de destinos cómo es de importante en este momento revisar cuáles son el tipo de turismo que se quieren en los destinos y a partir de eso precisamente poder controlar estos impactos negativos que ya los estamos empezando a ver en muchos lugares. La evaluación de destinos, que es la otra herramienta que tiene el Consejo Global de Turismo Sostenible, que fue la que se hizo en Chelenco, tiene 4 partes fundamentales, en donde hay una investigación documental y un mapeo de actores. Allí estuvimos también con Jasmia organizando, ir leyendo y revisando toda la documentación, las políticas públicas, el mapeo de actores precisamente que pudieran involucrarse en este proceso. Después se hace la evaluación in situ y se hacen consultas con los diferentes actores, en donde se profundiza un poco más en las prácticas como tal y en la implementación y lo que realmente pasa en el destino. Posteriormente una reunión para validar los resultados preliminares y finalmente el informe de evaluación y buenas prácticas. Quiero mostrarles el resultado que dio esta evaluación de destinos en Chelenco. Esto se hizo con este sistema de evaluación en donde va, digamos, de 0 a 3, en donde o no existe evidencia en un primer momento o ya verde, digamos, cuando existe evidencia y además es una muy buena práctica. Entonces, más o menos para que se familiaricen con los colores, les voy a mostrar un poco los resultados. Entonces, estas son algunas fotos de la evaluación del destino en el 2017, el lago Chelenco, las visitas, bueno, de verdad un lugar maravilloso que les deseo lo mejor de aquí en adelante porque sé que están haciendo un gran trabajo como destino sustentable. Bueno, se hizo la capacitación a 31 personas, participantes del sector público y privado del destino. Se hicieron reuniones con más de 40 representantes de instituciones públicas y privadas de la región. Aquí puse una frase que encontré de esa evaluación que me pareció muy bonita, de Anita Romero,
de Río León, dice: es bonito saber que juntos podemos remar hacia el mismo lado, ¿no? Y de eso realmente es que consiste todo el tema de trabajo en conjunto en el destino y como destino sustentable. Los resultados, entonces, aquí los vemos por criterio, entonces la gestión, lo socioeconómico, lo cultural y lo ambiental. Vemos que que hay algunas cosas que en ese momento faltaban, sobre todo en la primera parte de gestión y en la última en lo ambiental. Sin embargo, por ejemplo, en lo cultural también hacían falta que ciertas actividades se volvieran buenas prácticas como tal y que realmente pudieran ser resaltadas. A partir de esto, sé que Jasmine estuvo un poco revisando la información, sé que tienen muchos avances en planificación, en estrategias, en gobernanza, seguramente siguen teniendo muchos retos, la gobernanza es algo continuo, ese esfuerzo por incluir a los diferentes actores y que los diferentes actores y las comunidades y la sociedad civil se integren dentro de estos procesos es un esfuerzo que nunca se debe acabar realmente, por lo tanto seguramente deben tener también muchos retos, pero sé que sí han adelantado con áreas protegidas, con cuestiones de sensibilización, capacitación, etcétera. Aquí vemos los resultados en otro formato, en donde algunos indicadores, lo que vemos, digamos, es que la parte amarilla, digamos, que está como en proceso de ser buena práctica, es lo que más tenían, ¿no? Entonces, habría que revisar si esas acciones, digamos, que ya estaban en un buen estado, digamos, que sí se estaban documentando, sí se estaban implementando y sí se estaban monitoreando, pues que puedan volverse también buenas prácticas y que ya sea casi que un trabajo continuo, ¿no? Esto es un trabajo conjunto de no solamente del sector público, sino del sector privado y de los diferentes actores que trabajan en el turismo en el destino. Cómo realmente estas herramientas sirven para que ustedes mismos puedan evaluar su destino y para que ustedes mismos puedan colaborar en adelantar y avanzar en estos criterios globales de turismo sostenible dentro de su destino. Bueno, pasando un poco como al momento de hoy tenemos una oportunidad para el fortalecimiento de la organización de gestión del destino. Aquí puse el criterio A1, que sería como el más importante dentro de la gestión de destino, en donde nos dice que el destino debe tener una organización, un departamento, un grupo, un comité efectivo, responsable de una aproximación coordinada al turismo sostenible con participación del sector privado, público y la sociedad civil. Esta organización debe tener responsabilidades, debe tener cargos, debe tener recursos, debe haber participación activa público-privada, debe ser un plan a largo plazo que integre la gestión de los diferentes aspectos que están en los criterios, todo lo socioeconómico, lo cultural y lo ambiental, y debe tener una revisión, monitoreo y mejora continua. Como les decía, esto es un gran reto, un reto permanente para los destinos. Sin embargo, creo que Chile puede ser una de las iniciativas muy interesantes para mostrar a nivel mundial con respecto a esa gestión y a esta participación y estas estrategias conjuntas con el sector público y privado, porque sé que han venido adelantando en ese sentido. Si ya en el 2017 estaban adelantados, probablemente hoy muchas de las cosas han tenido, digamos, ya mucho avance, ¿no? Entonces, sin embargo, es algo que en este momento es una oportunidad para fortalecer esa gestión del destino. Aquí puse una frase de Churchill: las dificultades dominadas son oportunidades ganadas, ¿no? Entonces, los momentos de crisis son en donde cuando salen más oportunidades, si se ven de esa forma, ¿no? En este sentido, hay un artículo de Jonathan Turteltaub que hace parte del Consejo Global de Turismo Sostenible y está a cargo del grupo de trabajo de destinos. Allí está el enlace que lo pueden revisar. Y él precisamente en este artículo, esto fue en en marzo 23 de este año, justo cuando estábamos todavía en medio también de este encierro y esta cuarentena que todos estamos teniendo,
Y él habla pues que aparte del fortalecimiento de la gestión del destino, de esa organización de destino, también sería importante hacer un plan de recuperación del turismo y un control del sobreturismo o el overturismo o el turismo masivo, podríamos de pronto llamarle, ¿no? Cuando veíamos que antes de esto, ciudades como Barcelona, Venecia, otras, realmente el impacto de la cantidad de visitantes y de turistas que estaban llegando a estas ciudades realmente ya era negativo para el lugar, para el cuidado y la conservación del patrimonio y también para toda la vida de la comunidad. Entonces, como ya hemos visto esos ejemplos, es un momento realmente para decir, bueno, cuando vuelva, y una preocupación ahora además también es que se está hablando y es una oportunidad, ¿no? Para los destinos emergentes o para los destinos de turismo de naturaleza o los destinos de turismo rural, comunitario, que están como alejados, digamos, de las grandes urbes. Se habla pues que estos destinos de proximidad en muchos casos van a ser los primeros en reactivarse. Entonces, bueno, pensemos en cómo controlar, o sea, si realmente ese va a ser el nicho, que no nos pase que se vuelva un turismo masivo, ¿no? Entonces, pensar en cómo vamos a controlar y para eso yo sé que han empezado también algunos pasos con capacidades de acogida, ¿no? Capacidades de carga, e identificar realmente cuál es el tipo de turismo que se requiere, que se quiere y cómo realmente se va a limitar también que lleguen, pero que tampoco arrasen, ¿no? Algunos datos, entonces Jonathan también nos decía en este artículo que era el momento de los investigadores. Entonces, es importante tal vez ahora, por ejemplo, que vemos que se quedaron quietas las ciudades y están regresando los animales. Entonces, estamos viendo jabalíes en Barcelona, estamos viendo zorros aquí en Bogotá, estamos viendo cómo llegan otra vez los delfines, etcétera, las aves, a muchos de estos destinos es el momento tal vez de empezar a recopilar datos, ¿no? Entonces, él nos comentaba un poco de, bueno, cuál es el tipo de turismo que causa más impactos negativos, pero no solamente dejarlo como pregunta, sino que empezar realmente a identificar datos e impactos actuales y cuando empiecen otra vez a reactivarse, empezar y poder realmente recopilar datos de este impacto mucho más, de forma mucho más efectiva. O qué tipo de turismo ha sido más benéfico. Entonces, a partir de esos datos, poder realmente planificar. Dice también y se nos comenta que es interesante preguntarle a las comunidades directamente cuál, por ejemplo, ha sido el impacto que ha tenido económico, qué es lo que más les ha faltado. ¿Les ha faltado los turistas que pernocten o les ha faltado el turismo familiar? ¿Qué es lo que les ha hecho falta realmente en este momento? Y a partir de allí, pues todos estos datos son herramientas para la planificación. ¿Cuáles son los viajeros que extrañan? ¿Cuál es el tipo de turismo que quieren o cuál es el tipo de turismo que realmente no quieren? Todo esto yo creo que es una oportunidad para poder llegar a las comunidades y poder tener datos específicos para esa planificación y para ese plan de reactivación. Y específicamente, aparte del criterio A1, vamos a hablar del criterio A11 en gestión de riesgos y crisis. De alguna forma, este es un tema que siempre ha estado involucrado dentro de los criterios globales de destinos, pero es bueno tal vez en este momento recordarlo porque es en este momento que esta gestión de riesgos, gestión de crisis, pues vale la pena ver precisamente cómo están esos mecanismos en cada uno de los destinos. Entonces, este criterio nos dice que el destino tiene un plan de minimización de riesgos, manejo de crisis y un plan de manejo y respuesta ante emergencias apropiado para el destino. Afortunadamente, Jasmine me estaba comentando que realmente no han tenido muchos casos de coronavirus. Sin embargo, pues hay muchos destinos que ahora están enfrentando realmente unos momentos muy difíciles. Entonces,
probablemente en este momento es que se están viendo la falta, digamos, de estos planes, de esta respuesta ante emergencias. Dentro de los elementos clave es la comunicación a los residentes, a los visitantes y a las empresas. Esto no solamente aplica para los destinos, sino también para cada una de sus empresas. ¿Cuáles realmente tienen, qué tipo de planes o qué tipo de gestiones tienen dentro de sus empresas actualmente para poder comunicarle a sus visitantes en un momento en que pase algo inesperado, ¿no? Que inesperado realmente tiene que ser algo por lo menos previsto. Probablemente lo del virus era algo que nadie había pensado, casi nadie había previsto, pero realmente el ejercicio es ese, ¿no? Y ya con esta experiencia probablemente tendremos que pensar también en cuestiones virales, ¿no? En este sentido, se deben establecer procedimientos y tener recursos también para la implementación del plan y actualizarlo regularmente. Entonces, probablemente este es un momento importante para actualizar estos planes de minimización de riesgos y manejo de crisis. Bueno, los riesgos incluyen desastres naturales, terrorismo, salud, agotamiento de recursos. Otros son comunicados para su uso durante y después de la emergencia y existe un programa para difundir la información y el entrenamiento de toda la comunidad. Hoy en día, el GSTC pues está ofreciendo sus actividades online para quienes quieren, digamos, integrarse, inclusive pues para Cernatur, para los diferentes actores que son miembros del Consejo Global de Turismo Sostenible, pues hay un programa de seminarios web, hay programas de capacitación, que les tengo, digamos, un poco la primicia porque probablemente estaremos lanzando en los próximos meses el programa de capacitación online en español, porque este desafortunadamente solamente se encuentra en inglés, el que es completo de los criterios de turismo sostenible y los criterios globales del turismo sostenible. Entonces, con Jorge Moller de Regenera estamos organizando esta capacitación en español para que estén pendientes porque realmente es muy interesante. Se conocen casos de diferentes partes del mundo, experiencias y se trabaja de una forma muy práctica. Bueno, también el trabajo conjunto con el grupo de trabajo de administración de destinos liderado por Jonathan Turtelliot. Y bueno, y para finalizar, es también otro artículo de 7 formas en los que los viajes van a cambiar después del coronavirus. Esa es la traducción y allí tienen también el link. Entonces, lo que nos comentaba un poco este artículo, en donde Randy Durban participó, es que probablemente en estos aspectos van a cambiar, o por lo menos se espera que haya un cambio, ¿no? Todo el tema de control o disminución del turismo masivo, el sobreturismo, como les hablaba en un principio, todo el tema de planificación para revisar que esto realmente no vuelva a pasar y no llegue a pasar. Todo el tema de cruceros, formas de viaje, lo voy a unir de cruceros y formas de viaje, porque entonces las aerolíneas, los trenes, los viajes por tierra, todo esto ya se estaba identificando, digamos, como el aumento, digamos, de algunos tipos de transporte, ya se había identificado pues su impacto negativo en el cambio climático y en el CO2 que generan. Entonces, probablemente va a haber una revisión de todo este tipo de transporte. Precisamente, pues ahora nos comentan, tenemos la presentación de la persona que está, digamos, encargada un poco de movilidad, entiendo, y en ese tema, pues va a haber probablemente una revisión de cómo lo hacemos mejor ahora que retornemos a la normalidad. Y todo el tema de destinos emergentes, como les comentaba, que va a ser una posibilidad para estos destinos, pero entonces, precisamente como todo el mundo está hablando de que estos destinos van a ser los primeros en reactivarse y lo primordial, bueno, esperemos que no haya ese sobreturismo en estos destinos porque realmente son destinos mucho más frágiles. Entonces, por ejemplo, en la misma enfermedad, en este caso del coronavirus, que tanto la red hospitalaria realmente está preparada si empezamos a reactivar y de pronto no tenemos los protocolos, no tenemos todas las cuestiones de seguridad, no tenemos realmente los equipos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo nos preparamos también en infraestructura en estos destinos emergentes es muy importante? Y finalmente, probablemente lo más importante, la responsabilidad individual. Hay que saber que
todos con nuestras decisiones tomamos unas decisiones que impactan, digamos, en nuestro alrededor, y la responsabilidad individual de cómo hacer turismo va a ser muy importante, y yo creo que también ese es un momento para sensibilizar a ese futuro visitante para que realmente sea un visitante consciente, responsable y que tenga en cuenta además el destino que visita para también cuidarlo. Bueno, con esto finalizo mi presentación, con esta foto que tomé cuando estuve por allí, muy bonita. Muchas gracias por la invitación y buena suerte a todos en su viaje hacia la sostenibilidad. Entiendo que va a haber preguntas posteriormente. Quedo pendiente. Natalia, sí, efectivamente, ya tengo algunas preguntas acá, las voy a leer en línea. Muchas gracias por tu presentación y vamos a ir partiendo por... Me pregunta Jorge Borges, aquí me dice, hablando de sobreturismo y destinos como Barcelona, Venecia, etcétera, ¿cuál es la visión sobre lo que pasa en temporada alta en Puerto Río Tranquilo en términos de sobreturismo? ¿Cuáles son los impactos negativos que se han documentado? ¿El estudio de destino Chelenco arrojó algo? Se refiere específicamente a Puerto Río Tranquilo, todo lo que se desarrolla ahí. Bueno, desafortunadamente no tengo la memoria realmente como para tener la información específica de Puerto Río Tranquilo. Sobre turismo, digamos que una de las cosas que realmente identificamos que debían realmente organizarse era todo el tema de las barcas, ¿no? De todo el transporte marítimo, el transporte en el lago, ¿no? Ahí había no solamente temas de cantidades de personas, sino cómo realmente estaban haciendo la actividad, por ejemplo, a la visita de las cuevas, o cómo estaban organizando también todo el tema de impacto ambiental de los barcos, ¿no? Entonces, creo que ese es un aspecto muy importante. Para el tema del sobreturismo, yo creo que es importante que se comuniquen en cada uno de estos subdestinos, por así decirlo, para que realmente conversen. Y ahí, por ejemplo, un indicador que puede utilizarse también, no solamente el de capacidad de carga, que involucra, por ejemplo, el número de camas disponibles, o sea, habría que revisar si el número de camas disponibles realmente, si todo está lleno, ¿qué está pasando? ¿No? O sea, hay que investigar realmente si todas las camas se utilizan, qué es lo que pasa con el destino. Y hay otro indicador que es el límites de cambio aceptable, o sea, qué tanto estamos dispuestos a aceptar cuando llega mucha gente al destino, de que se dañe o que cambie o que se mejore, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que el tema es de conversación en cada uno de los destinos para revisar esos impactos, y por eso Jonathan en este artículo nos decía, y me parece muy importante que se revise en cada uno y empezar como a buscar indicadores puntuales en cada uno de estos sitios para saber realmente cuál es el turismo positivo, cuál es el que nos está aportando positivamente y cuál no. Y a partir de cuál no, pues hacer una revisión y de socialización, porque yo sé que es un tema, no es fácil, por ejemplo, en este caso de los barcos, pues decirle a alguien pues, que de pronto no está cumpliendo con unas reglas o algo, que no puede seguir haciendo esa actividad, si es, por ejemplo, su única actividad productiva. Pero entonces, bueno, es un tema de trabajo y de sensibilización que hay que realizar en cada uno de estos sitios. Nosotros siempre estamos hablando, estos últimos 2 meses, yo diría, se ha estado hablando en el mundo del turismo en la región de Aysén, que este territorio, por las características de espacio espacioso que tiene la baja densidad poblacional, hace que se siente o sentimos que es un momento también difícil, pero a la vez en el sentido de mirar con una perspectiva de futuro y de preparación, que pudiera ser una oportunidad en términos de la segmentación del turista para con esta región. Hemos hablado de que efectivamente se va a generar un movimiento mucho más lento. La OMT, tú lo has revisado, habla de 3 escenarios posibles.
julio, septiembre o diciembre, y claramente siempre apuntando al mercado regional o nacional, pero vemos que en el futuro esta construcción de buscar este turista dentro de esta segmentación, sentimos que se ajusta esta segmentación natural que se va a dar para con nuestro territorio. Por lo tanto, consideramos que todo lo que tiene que ver con la sustentabilidad van a ir amarrados a la hora de mostrar una región no solo prístina desde el punto de vista de la naturaleza o del paisaje que tenemos, sino también de la condición de la oferta en términos de la administración de esta para concordar con el territorio y con esta nueva segmentación. Yo no sé si concuerdas un poco con esa visión que hemos ido construyendo sobre la base también de expectativas. No hay nada que diga que efectivamente post pandemia toda la gente se va a abocar a la naturaleza, a espacios como estos, pero todo lo que hemos ido conversando con los distintos expertos nos dan luces de que efectivamente nuestro territorio se presta para entrar en esta, ¿cómo se podría decir?, competencia de los destinos que probablemente van a ser elegidos en primera instancia post pandemia, digamos, en términos de buscar lugares espaciosos, de mucha naturaleza, mucho contacto con el aire libre, mucha actividad al aire libre, y vemos obviamente que nuestra oferta debe ajustarse a esta condición de sustentabilidad para ir de acuerdo al territorio. Hago una reflexión más que una pregunta, no sé si la comparte en algunos términos. Sí, pues sí, realmente por eso, sí, también comentaba un poco eso, ¿no? Que de alguna forma eso es lo que se vislumbra, ¿no? Que de alguna forma estos destinos emergentes, estos destinos de naturaleza, inclusive dentro del último artículo que puse de los medios de transporte, no puse la bicicleta, y la bicicleta realmente, digamos que es una de las actividades que ustedes también están promoviendo. Entonces, realmente sí, ese es como lo que se vislumbra, es lo que tú dices, pues pues es algo que se habla, no podemos predecirlo ni nada, pero sí por eso es que además comenté pues que ante esa previsión, lo que hay que precisamente prever en los destinos es que no solamente, o sea, que la oferta se adecue y que realmente sea sustentable, pero tener cuidado que no se masifique. Porque si todo el mundo empieza a hablar, sí, al final se vuelve como la especulación, ¿no? Al final la gente habla, especula, y de pronto es que nos llegan, no sé, pues, 3 barcos de turistas o muchos turistas en las zonas rurales o en las zonas de naturaleza, y hay que prever que no pase eso, o sea, que realmente no se masifique, o sea, que sí entremos dentro de la competencia y que realmente sea una oportunidad, pero que al final con esa oportunidad no terminemos haciendo más mal al destino. Sí, porque entonces sí puede ser muy negativo a mediano y largo plazo que haya problemáticas no solamente de degradación de los recursos, degradación del ambiente, cuestiones también de degradación social, sino también pues todo el tema de enfermedades, ¿no? Porque pues no sabemos realmente qué tanto pueda estar controlado no este virus. Lo más probable es que vaya a seguir varios meses. Entonces pues si empieza a viajar la gente, bueno, ¿de dónde está llegando? Y si llegan con el virus y si mucha gente se infecta, ¿está preparado el destino de naturaleza también para esa llegada? Tienes mucha razón, por eso también estamos trabajando en conectar con las distintas reparticiones. Hoy día vamos a tener, tú hablaste de un barco, vamos a tener al Ceremi de Transporte que nos va a poder conversar sobre eso. Estuvimos la semana pasada con la Ceremi de Salud, estuvimos con el Ceremi Economía, tratando un poco de responder una de las preguntas ahí que vamos a abordarla ahí. Pero quiero preguntarte, Miriam Chile nos hace una pregunta acá y dice para Natalia, si bien es cierto que en la escena hay varias experiencias de emprendedores que están hace ya varios años enfocando la gestión de sus negocios en la sostenibilidad. Dice, es urgente nivelar el entendimiento de este concepto a nivel regional y alinear las políticas públicas tanto en la planificación como en la inversión en nuestra región, especialmente porque desde la ciudadanía principalmente partió esta propuesta de modelo de desarrollo a escala humana, ahí se en reserva de vida, dice ella, que también está presente como idea en la estrategia de desarrollo regional y los instrumentos que se impulsaron. Perdón, no baja acá.
Dice, no quiere bajar aquí. Y la sensación que me queda es que lo que ella pregunta es que hay que bajar este tema a todo ámbito. Dice eso, debida en una estrategia de Sí, desarrollo regional para todos los ámbitos de la sociedad. Eso es lo que pregunta, si esta bajada sí, tiene que masificarse, en el fondo. sí, Creo que sí, claro. de alguna manera. Sí, claro, ese es el esfuerzo de la gobernanza, ¿no? Ese es el esfuerzo de la gobernanza y es por eso que es tan importante que no solamente el gobierno lidere, digamos, estas iniciativas y las políticas públicas se alineen, digamos, con esta información, sino que realmente sea la población, porque al final es la población la que lidera las iniciativas de turismo. Entonces, por eso es tan importante la participación dentro de estos espacios de gobernanza que brindan las entidades públicas y no solamente en ese sentido, sino que también puede haber asociaciones, cooperativas, etcétera, dentro de la sociedad civil, dentro de los mismos gremios del turismo, que puedan incidir en esas políticas públicas y que realmente puedan dirigir las actividades dentro de sus propios territorios, porque al final es la misma comunidad la que va a sentir los beneficios o los impactos negativos del turismo. Entonces es fundamental realmente y por eso es un gran momento ahora de ese fortalecimiento de esa gobernanza, porque realmente todo lo que se haga de turismo sostenible a diferentes niveles debe socializarse con las comunidades y todos deben integrarse. O sea, el ideal, digamos, de este tema de la gestión de gobernanza y la gestión de la sostenibilidad a través de organizaciones y a través de asociaciones, cooperativas, etcétera, para que haya representatividad realmente de todas las instancias dentro de esas consejos o grupos o comités, digamos, de gestión del turismo sostenible, ¿no? Y sí es fundamental. Fundamental. De alguna forma hicimos esa capacitación, cuando hicimos la evaluación hicimos capacitación en criterios globales de turismo sostenible y sé que han tenido también mucha sensibilización y que han continuado, digamos, con esta... Tiene silenciado el micrófono. Perdón, dice Jorge Borges acá, me dice, existe la sensación de que hay una falta importante de infraestructura pública en la región, caminos, acceso, red de conectividad, servicios higiénicos públicos. ¿Cómo podemos lograr que las autoridades se comprometan a fomentar el desarrollo de esta infraestructura cuando la evaluación de proyectos no arroja grandes números? Me imagino yo que se refiere a esta disyuntiva que muchas veces pasa en la región, que la evaluación de proyectos sociales, por ser una baja densidad, muchas veces pudiese no entenderse como un proyecto que es rentable socialmente. Quiero entender eso. Quizás yo soy el más, para responder, el más adecuado, porque me toca dirigir los directorios público-privados, primero donde están instalados los territorios SOIT, que es donde convergen ahí para ese territorio los distintos sectores públicos asociados al desarrollo de la inversión pública y por el otro lado el sector privado que visualiza las necesidades. Y por otro lado también tenemos una línea de trabajo que son los comités de Ceremis de turismo. Dicho sea de paso, el Ceremi de transporte se ha sumado el año pasado, no estando en esta convocatoria que se genera casi por ley, digamos, pero se ha incorporado porque él es una cartera tremendamente importante y hoy día mucho más que en otros tiempos. De hecho, hemos invitado también a la Seremia de Salud porque creemos que el tema de salud va a ser un elemento importante. Tú lo señalabas, Natalia, probablemente el destino va a tener que, uno cuando piensa en la carretera austral como uno de los productos, por así decirlo, más conocidos afuera, va a tener que estar asociado a esta red de salud que tiene esta carretera austral, de tal manera que el turista visualice el circuito turístico, pero también el circuito de apoyo de salud. Yo creo que hay un compromiso de las autoridades en términos de entender de que tenemos una oportunidad y el hecho de intentar trabajar juntos, de la conexión también con nuestros servicios. Yo he visto un gran compromiso de toda la autoridad, partiendo por la intendente, por ayudarnos a presentar un proyecto de apoyo al sector turismo
al Consejo Regional, el cual nos permite hoy día tener los recursos para ir apoyando e interconectando al sector privado en esto de prepararse para la pospandemia, digamos. Yo creo que hay un compromiso, siempre lo ideal es estar generando este tipo de espacios para ir comprometiendo a más autoridades a la actividad de desarrollo de turismo y gran parte de lo que ha señalado Natalia claramente vienen a apuntar en este conocimiento de la sostenibilidad para un territorio como esto y claramente vamos a intentar de que más reparticiones estén comprometidas con esto. Pero yo personalmente veo un compromiso de parte de la autoridad. Claudio Figueroa me pregunta... Yo quiero añadir algo a eso un poco y es que, digamos, que hay una disyuntiva un poco en ese tema de la accesibilidad. Obviamente que es importante que tener accesibilidad. Conociendo un poco las carreteras acá en Colombia, conociendo las carreteras en Chile, realmente tienen muy buenas carreteras en Chile, así sean destapadas, digamos, y no sean en material, tienen muchas veces más accesibilidad que algunas regiones aquí en Colombia. Eso no quiere decir pues que se descuiden o que no se hagan, pero, por ejemplo, ha habido algunos casos acá en donde se han colocado carreteras pavimentadas muy buenas a ciertos sitios turísticos y precisamente han experimentado ese sobreturismo y han tenido un gran impacto negativo dentro de los sistemas ecológicos y sociales. Entonces, ese tema, digamos que es una disyuntiva un poco de, bueno, pavimentamos, no pavimentamos, lo hacemos muy fácil para que todo el mundo llegue, o realmente la misma carretera que no esté de pronto, o sea, que sí sea asequible, pero que de pronto no sea para, no sé, es casi que un control al sobreturismo, ¿no? Entonces, bueno, eso digamos que es simplemente por ponerles un caso y como esa disyuntiva, ¿no? De la accesibilidad, porque puede ser un límite y un límite también a ese sobreturismo, pero pues eso no quiere decir que se descuiden, ¿no? Otra pregunta, Claudio Figueroa nos pregunta respecto de los informes que mencionas cuando hablas de la evaluación de los destinos. ¿Son públicos, me preguntan? ¿De dónde se pueden descargar, digamos? Ustedes. Eso es, te refieres, si es al respecto de la evaluación que hicimos en Chelenco, eso está en nuestro sitio web, acceso y podemos hacerte llegar, Claudio. Si te refieres específicamente a ese nosotros claramente es un trabajo que desarrollamos con GSTC y eso está instalado y podemos hacértelo llegar respecto particularmente de Chelenco, que fue donde trabajamos. Aquí también hay otra pregunta, Consuelo Andrade. ¿Puede ser una medida sostenible el definir una estrategia que restrinja el acceso a extranjeros? ¿Sabes si esa medida se está tomando en algún lugar del mundo? Me dijeron, porque muchas organizaciones de la región están pidiendo que se cierren estos accesos para turistas y se está hablando también de turismo nacional. Bueno, Natalia. esas medidas son muy controvertidas. No sé si realmente como para, no sé si específicamente pues para visitantes extranjeros. Digamos que eso ya pues es como muy puntual. Lo que generalmente se hace es la restricción, digamos, a turistas, ¿sí? En general, para poder controlar la capacidad de carga a ciertos sitios. Digamos que es mucho más fácil, esta medida de capacidad de carga se utiliza muchísimo más en parques nacionales porque son sitios cerrados con una entrada y una salida, ¿sí? Entonces puede haber un límite de entradas específicamente para los parques nacionales. En algunos sitios, y este caso y este ejemplo siempre yo creo que va a liderar durante mucho tiempo porque casi nadie lo ha realizado, en Bonito, en Brasil, en donde tienen un sistema de reservas a nivel municipal. Entonces, todas las agencias de viaje, todos los hoteles, todos los operadores turísticos deben registrar sus visitas a través del mismo sistema a través del mismo sistema. Entonces, ese sistema es muy interesante porque controla la llegada de los turistas y dirige los flujos de turistas hacia los sitios donde no se visitan. Entonces, si un operador tiene un grupo
indicadores precisamente de eso, ¿no? O sea, si ustedes ya tienen más o menos lugares y algunos sitios, por ejemplo, que recibir más de tantas personas trajo ciertas consecuencias dentro del patrimonio, por ejemplo, natural o cultural de los lugares. Esos datos pueden ser muy importantes para mostrar y para demostrar precisamente qué tipo de turismo es el que sí quieren y que no. Sobre todo y bueno, y tomar de ejemplos de otros casos, ¿no? En muchos sitios, pues si yo tengo un sitio muy bonito y llegan 100, 200 personas y lo destruyen, pues pueda que yo tenga mucha plata a corto plazo, pero pues me voy a quedar sin ingresos de ahí en adelante porque ya no voy a tener que mostrar. Entonces, realmente pues hay que ser muy creativo, como saben, en todo este tema de gobernanza, en todo este tema sobre todo social y de trabajo con los diferentes actores, pues hay que ser muy creativo, pero yo creo que hay muchos ejemplos, hay que buscar indicadores, hay que buscar cifras y hay que demostrarles que lo importante realmente no es poder tener ingresos a corto plazo altísimos y después pues no tener nada, sino que realmente el ingreso sí pueda ser constante, digamos, a corto, mediano y largo plazo, teniendo en cuenta que el recurso pues se puede dañar y pues no serviría de nada con algo que no se puede mostrar, ¿no? Jorge también nos vuelve a preguntar, dice, ¿el desarrollo turístico de la región de Aysén responde a un crecimiento más espontáneo o sigue un lineamiento estratégico definido en un proceso de planificación? Si es lo último, es decir, si está planificado, las comunidades locales participan de esta discusión más estratégica. Si quieres lo respondo yo, Natalia. Efectivamente hay un proceso de planificación, actualmente hay un plan regional de turismo donde se están abordando todas las áreas posibles de abordar. Este es un plan que está llevando el Programa Estratégico Regional de Turismo, el PER, donde han participado los distintos gremios, donde han participado las distintas zonas de interés turístico. Pero además de eso, yo aprovecho de comentarle que nosotros como servicio tenemos dos pilotos andando. Un piloto que tiene que ver con la percepción del turista de las localidades, y es un piloto de encuestaje para los turistas en 14 localidades de la región, donde el 70% de las preguntas que se le hacen a los turistas respecto a esa localidad son genéricas a toda la región, pero hay un 30% de preguntas que son específicas de la localidad, porque hay algún grado de diferencia de cómo opera el destino y de la capacidad de acogida que tiene Puerto Río Tranquilo versus La Junta o versus otra localidad. Por lo tanto, un 30% de esas preguntas que se le hace al turista de cómo percibe la localidad están asociadas a una localidad específica. Uno diría, pero ahí le están preguntando al turista respecto de cómo percibe la localidad. Pero también estamos trabajando en un piloto al revés, de cómo la localidad percibe esta relación con el turista, y ambas acciones las estamos desarrollando en conjunto con los gremios, porque creemos que los gremios son los que agrupan a un determinado sector y que tienen una característica específica a ese territorio o características específicas a esa oferta. Por lo tanto, hemos estado trabajando con ellos de todas maneras porque creemos que este cruce hoy día se hace mucho más importante, porque efectivamente las comunidades no sabemos cuál va a ser el comportamiento respecto de los turistas, como lo señalaba ahí Hugo en una de las preguntas, decía, ¿cómo va a reaccionar el mundo de una determinada localidad respecto de la llegada de italianos, de españoles, de americanos? No sabemos todavía cómo hacer eso y tenemos que claramente tratar de hacer esta unión o esta relación que se tiene que generar en el futuro lo más acorde a una vida de lo que estamos buscando, digamos, que el territorio mantenga este grado y esta condición de pristinidad, ¿no es cierto? Para, como bien señalas tú, en el futuro, mantener este negocio en el futuro y no matarlo aquí en el corto plazo, digamos, con una sobrecarga de turistas. Hay un trabajo de percibir lo que la localidad también quiere en este proceso de planificación. Es por eso que estamos hoy día conversando con Natalia, miembro del Consejo Mundial de Turismo Sostenible. Entonces, es importante mantener esta comunicación porque efectivamente sabemos lo valioso que es el territorio y cómo queremos prolongar este negocio en el futuro. Así que no tengo más preguntas, Natalia. Por mi parte, yo quisiera agradecerte la disposición, el tiempo que te has tomado, el deseo de participar. De verdad que nos pone muy contentos de que mantengas esa mirada sobre nuestro territorio. Sabemos que
eres una embajadora nuestra donde estés y donde estés comunicando, así que muchas gracias. Te doy la palabra para que puedas despedirte de la... Llegamos a tener prácticamente 80 personas conectadas de todo ámbito, gente del turismo, también hay otras personas cercanas al sector que no desarrollan directamente una actividad económica, pero te doy el espacio para que puedas despedirte del mundo de... Me alegró mucho volver a saber un poco de todo lo que están haciendo, de cómo van. Eh, Muchas gracias, Natalia, que tengas un muy buen día. Estar muy atentos. El segundo paso es trabajar en estos protocolos, ya lo está haciendo la Subsecretaría de Turismo, la Dirección Nacional de Turismo, Senatur también está trabajando en eso. Nosotros ayer tuvimos una primera aproximación con los gremios, es saber, entender esta nueva condición sanitaria futura que vamos a tener, cómo el empresariado debe primero tener este conocimiento, luego tratar de adaptar su oferta a estos protocolos para poder volver a ser competitivo como destino, y el tercer paso es iniciar una campaña de promoción del destino que nosotros como servicio la tenemos en stand-by. Nosotros antes de partir el proceso de cuarentena o la pandemia más abiertamente en el país, nosotros teníamos una campaña, digamos, en los distintos medios, estoy hablando de radio, de cobertura nacional, radio regional, aeropuertos de Chile, y esta campaña, una vez que estén todas las instancias ya listas, vamos a colocarle play para poder a salir a buscar, a capturar el turista nacional, porque estamos conscientes de que en esta primera etapa el turista nacional va a ser el que se anime a visitar y ojalá sean estos viajes hacia nuestra región. Y para eso se va a requerir conectividad, conectividad aérea, conectividad terrestre, conectividad marítima, y hoy día estamos acá con don Fabián Roja. Voy a pedirle a don Fabián que ya pueda prender su cámara para poder partir. Muy bienvenido Seremi, muchas gracias por tomarse unos minutos y conversar y compartir diversas impresiones que hay del mundo del turismo. Seguramente tendrán preguntas para usted. Así que muchas gracias, Fabián. En lo personal te agradezco la excelente disposición. Le dejo el micrófono, la pantalla. Hay algunos temas que me han hecho llegar, el tema de la contingencia, cómo se está viviendo, cómo el servicio que tú diriges, Fabián, está participando de esta contingencia sanitaria, el tema de la conectividad terrestre, los subsidios, digamos, marítima, y también en la conectividad digital. Hay una pregunta ahí instalada ya en el chat respecto de cómo, para cuándo estaría la cuenca del lago General Carrera ya con una conectividad mejor para que les permita acceder a los beneficios, estar más conectados, comunicarse, hacer negocios. Y el tema de las barcazas, que siempre es un tema muy importante, Seremi, que la gente nos está preguntando. Así que yo aprovecho de agradecerle, le dejo todas las cámaras, micrófonos para su exposición, y cualquier cosa vamos a estar atentos ahí para ir comentando las preguntas. Gracias, Patricio. Bueno, saludar a todos los participantes de Aysén Patagonia. Veo a varios participantes de las distintas cámaras a nivel regional, así que agradecerles que participen. Los tiempos son distintos, incluso yo creo que la convocatoria a través de estos medios es mucho más grande a veces que una reunión en física, así que les agradezco también que pueden estar conectados y escuchar algunas inquietudes de parte de las personas que se vinculan con el turismo. Y es importante también señalar que nosotros como ministerio tenemos una vinculación tremendamente importante con el sector turismo, y así creo que le hemos dado el énfasis y hemos tratado de entender cómo nosotros como ministerio también podemos ser facilitadores o ayudantes de la actividad turística. Más en una región como la región de Aysén, donde sabemos
porque una de las principales actividades es el turismo. Por eso, durante todo este tiempo hemos procurado generar proyectos que busquen mejorar las condiciones de conectividad para distintas zonas del territorio, no solamente en infraestructura de transporte, sino que también en todo lo que tiene que ver con la conectividad digital. Obviamente estos tiempos de pandemia han generado ciertos cambios respecto a los tiempos de ejecución de algunos proyectos, también a priorizar proyectos que realmente vayan en la línea de la situación que se está viviendo actualmente y obviamente priorizarlo en función no solamente de atender las necesidades de los pobladores, sino que también como una forma de poder reactivar en el futuro, tanto en el corto, mediano y largo plazo, las distintas actividades productivas. Y entender el transporte desde una mirada solamente muy reducida en torno a buscar los traslados de una persona de un punto a otro es una equivocación, y muchas veces cuando se habla del transporte o de las telecomunicaciones como aspecto o como un servicio limitado a los temas de conectividad y no a los temas globales en los cuales está inserto, claramente los tiempos de pandemia se ven reflejados. Nosotros somos una función crítica dentro de, así como está salud, con el tema de la atención de los usuarios, de los establecimientos de las medidas sanitarias, también el transporte es un tema clave en estos momentos de pandemia. Es decir, claramente hemos tomado la primera medida que tomamos nosotros, desde el mes de marzo, el 17 de marzo fue las primeras medidas que se tomaron en orden a restringir la forma en que se tenían que hacer los servicios, en orden a exigir sanitizaciones para terrestres, sino que también marítimos, aéreos, lacustres que hay en nuestra región. Tomamos la decisión también de suspender servicios de transporte, de reducir frecuencia y también limitar ciertas condiciones de habitabilidad en algunos servicios de transporte marítimo. Por lo tanto, el transporte está íntimamente ligado con el desarrollo de la pandemia. También la conectividad digital. El hecho de que hoy día hayan 65 participantes en este coloquio en videoconferencia, habla también de las necesidades que tenemos como región durante estos tiempos de pandemia de estabilizar los sistemas de conectividad digital. Muchos de ustedes saben que la conectividad digital en nuestra región está supeditada a 4 líneas de fibra óptica, 2 de ellas todas vienen desde el norte de nuestro país, unas vienen por Argentina, que se conectan para un proveedor determinado de conectividad, un proveedor de servicio, y otros 2 que proveen a la zona norte de esta fibra óptica para el resto de nuestra región y en especial hasta Coyhaique. Pero teníamos una deuda y una brecha muy importante, y ahí leía a nuestros amigos de la zona del Chelenco, de la zona de la Cuenca, el lado General Carrera, y la postergación que han tenido durante años de los temas de conectividad digital. Si uno tuviera que colocar una pirámide de las condiciones de servicio de la conectividad, la zona sur de la región de Aysén es la que se encuentra más al debe y la que tiene también la mayor brecha. Y si eso lo extrapolamos a la actividad turística, sin duda genera una falta de igualdad de condiciones respecto al desarrollo turístico, por ejemplo, que tenía la zona norte de nuestra región. También para las facilidades que tengan los turistas para poder acceder a las páginas web de los servicios de turismo o para acceder o a cerrar negocios de turismo, en la zona sur ha sido mucho más compleja. La calidad que tenemos en la zona sur de la región, de la cuenca del lago General Carrera Sur, hacia Villa O'Higgins, claramente habla de que son gran parte de ellos conectividad satelital, que tiene un espacio muy reducido de transmisión de datos, mayor inestabilidad en los sistemas de transmisión, y obviamente tenemos algunos enlaces microondas de fibra óptica que llegan desde Puerto Ibañez y que saltan hasta Chile Chico y de ahí pueden conectar Cochrane, pero también con una capacidad reducida de transmisión de datos. Por lo tanto, no tenemos así hace un rato escuchaba a la persona que me antecedía y hablaba de estas carreteras. Claramente, más allá de la carretera pavimentada física, aquí el
tenemos que hablar de una carretera digital, y la carretera digital en el sur de nuestra región no existe. Y necesitamos contar con un servicio que le permita al sur de la región tener conectividad estable, conectividad con mayor estabilidad. Y eso se logra a través de dos pasos. Primero, que es la conectividad de la fibra óptica austral, que como ustedes saben, se inició su construcción ya hace un par de años atrás, y que ya se materializó su conexión en Tortel en abril del año 2019, para los efectos ya de, a través de ese cable, que es una carretera ilimitada de datos, conectar la fibra óptica terrestre que va a conectar 14 puntos de nuestra región hacia el sur, partiendo desde Tortel, después pasando por Los Ñavis, Cochrane, Puerto Bertrán, Mallín Grande, Guadal, Chile Chico, Puerto Tranquilo, Cerro Castillo, Puerto Ibáñez, Balmaceda, El Blanco, hasta llegar a Coyhaique y Bahía Murta. Por lo tanto, esta carretera va a permitir que el desarrollo de las telecomunicaciones en la cuenca o en la zona sur más austral de nuestra región esté al nivel de lo que actualmente tenemos en la capital regional, como es el caso de Coyhaique, y también en la capital, en otras ciudades o provincias de la zona norte de nuestra región. Sabemos todavía que hay un debe en distintas zonas de nuestra región, casos puntuales, estoy hablando del caso de Lago Verde, Raúl Marín Balmaceda, estamos hablando de la zona del litoral de nuestra región, que también tiene brechas importantes respecto a materia de conectividad digital. Y es por eso que también buscamos desarrollar proyectos paralelos a esto. Y es por eso contarles a los participantes que ya durante la semana pasada quedó aprobado en este trabajo que se hizo en el gobierno regional sobre la política de zonas de rezago. Quedaron instalados dos proyectos importantes también para fortalecer los sistemas de conectividad digital al sur de la región, como es la conectividad por fibra óptica entre Tortel y Biobío, que había quedado fuera de la licitación de la fibra óptica terrestre, y las antenas satelitales para dotar de conectividad, que hemos hablado de una conectividad soberana. Recordar que en una zona tan prístina y también tan hermosa como es la zona del lago Higgins, existen pobladores, existen también personas haciendo pioneros que hacen todavía patria en esa zona y que no tienen ningún tipo de conectividad que no sea por una radio. Es por eso que esos mismos pobladores también nos han demandado conectar a través de antenas satelitales que les permita a ellos también desarrollar el turismo de esa zona. Por lo tanto, son dos proyectos con una inversión importante que esperamos materializar durante el año 2021. Su ejecución, ya eso se suma un anteproyecto que presentamos el año pasado para ejecución 2020, que ya estamos postergando lamentablemente por el tema de la pandemia, pero debiésemos iniciar el año 2021 2022 la ejecución del proyecto, que es conectar 8 localidades de distintas zonas de nuestra región que no tienen conectividad digital, que son los casos de, en la zona del lago General Carrera, la entrada al Parque Jinimeni, que es el sector El Ceballo. Tenemos en Aysén el sector del Turbio, frente a Mañiguale. En Coyhaique hay 4 zonas de la parte norte de Coyhaique, como es Alto Mañiguale, Río Norte, El Richard, Emperador Guillermo. En el sector de Cisne tenemos 2 antenas más, en el sector Las Nalcas y el sector de Los Césares, lo cual va a permitir que la zona norte de la Ruta 7, principalmente, que une a toda la región, esté conectada también mediante conectividad digital, y que obviamente también favorezca que los turistas, que son los que viajan por la carretera austral, tengan también condiciones de conectividad en esa zona. Por lo tanto, esta carretera de datos que se va a transmitir va a solucionar la situación que actualmente tenemos de limitaciones que están ocurriendo actualmente en la zona sur de nuestra región, como es el caso de Biobío Higgins, como es el caso de Puerto Bertrán, como es el caso de Puerto Tranquilo. Cuando hay gran cantidad de personas, de turistas, colapsan los sistemas. Lamentablemente, muchas de esas antenas se instalaron en los primeros proyectos de conectividad digital con una margen de datos muy reducido. Obviamente las empresas no tienen mucho incentivo en las temporadas bajas de mejorar las condiciones y dejar permanentemente esas condiciones por todo el año. Nosotros le hemos pedido a las empresas, a los operadores, principalmente a Entel, que tiene la zona sur de la región gran parte de su antena,
de poder hacer mejora en la transmisión de datos. En el caso de la tecnología microondas, hemos podido hacer ese trabajo. Por ejemplo, nuestra... Seremi, no se le escucha. Me parece que ahora sí. Entonces, volviendo a lo que digo, la conectividad en la zona sur de la región se va a restablecer, y eso, digo, se va a establecer como un eje primordial para el desarrollo de la actividad turística. Se le va el audio, Seremi. Ahí sí. Y ahora sí, ahí me escuchan. Si me confirman, sí, ahora sí se escucha. Sí se escucha. Ya. Entonces, para cerrar un poco lo que estábamos hablando, conectividad digital, está este proyecto que esperamos nosotros ya iniciar el tendido o la extensión del cable fibra óptica terrestre desde Tortel hasta Coyhaique, pasando por todas estas localidades. Esperamos ejecutarlo durante este año 2020-2021. Lo más probable es que exista una prórroga. Lo que hemos pedido nosotros como ministerio a nivel local, a nivel regional, a la Subtel, es que se vaya entregando, a medida que va avanzando la fibra óptica, se vayan entregando ya los puntos de conexión para que la gente ya pueda acceder y tener una mejoría en la calidad de servicio. No esperar que el cable llegue hasta Coyhaique para entregar el servicio, sino que a medida que vayamos cubriendo kilómetros, se vayan entregando a las localidades y a esos sectores la conectividad digital con fibra óptica. Por lo tanto, esperamos que durante el 2020 se inicie el tendido de la fibra, y ya el 2021 empezar ya a entregar los primeros servicios para la comunidad. A eso hay que sumar que ya, por ejemplo, ya hemos hecho un trabajo con Entel para que Tortel ya se conecte a la fibra óptica a través de una modificación de su antena y poder conectar, ya ser la primera localidad del sur con tener fibra óptica de alto estándar. En el caso de las otras localidades, como les digo, la idea es ir entregando el compromiso. Son 14 puntos de conexión de fibra óptica, en los cuales está, por ahí leí una pregunta si está incluido Bahía Murta. Está incluido Bahía Murta, y estamos haciendo una gestión también para que Puerto Sánchez también pueda ser incorporado dentro de este proyecto, dadas ciertas condiciones. Estamos buscando ahí con la empresa, en este caso con Sílica, que se adjudicó el proyecto, de poder generar ahí una solución también para Puerto Sánchez para poderlo conectar a la fibra óptica. Estamos bien avanzados en esas conversaciones y esperamos que se pueda conectar también Puerto Sánchez. Por lo tanto, como les digo, las fechas claves son, nosotros ya el contrato partió, tiene 24 meses de ejecución, es decir, 2 años, y ya la empresa se encuentra en el territorio haciendo los trabajos de servidumbre, las solicitudes de permiso para iniciar el tendido, y por lo tanto entre 2020 y 2021 esperamos nosotros ya entregar la fibra óptica, si es que no tenemos ningún otro inconveniente respecto a la pandemia o exista prohibición de ejecutar ciertos trabajos, pero debiese quedar esto entregado a fines del 2021 en toda la extensión de nuestro territorio. Eso por el lado de la conectividad digital. A eso hay que sumarle lo que ya dije, los 2 proyectos que tenemos, uno para el lago Higgins, otro que es la fibra óptica entre Tortel y Villa O'Higgins, y además hemos sumado un nuevo proyecto que ya presentamos al gobierno regional, se firmó el anteproyecto, estamos en el desarrollo del proyecto final, que es permitir la conectividad con fibra óptica entre la Junta a Raúl Marín Balmaceda. Raúl Marín Balmaceda también es otro lugar de muy difícil acceso para las telecomunicaciones desde el punto de vista de la geografía, y la única fórmula de mejorar esta condición es a través de fibra óptica, y es por eso que también hay un proyecto para
extender la fibra óptica hacia ese sector. En materia de transporte, y yo sé que a muchos también les interesa, de hecho tuvimos una reunión a comienzos de este año con la Cámara de Turismo de Coyhaique, el año pasado tuvimos una mesa de transporte y turismo con la Cámara de Turismo de Puerto Aysén, con la Cámara de Comercio y también con barrios comerciales para mejorar las condiciones del transporte de turismo y ordenar cuando existe temporada de crucero el trabajo que hacen los transportistas. Hicimos distintos trabajos en orden a preocuparnos de las condiciones del transporte en nuestra región. Y hemos detectado que existen brechas principalmente para el desarrollo del turismo. Tenemos bonitos complejos de transporte, estamos hablando de terminales de buses, en algunas zonas, pero hay otras zonas que requieren también tener espacio, que es donde una persona pueda disponer de servicios higiénicos, que pueda guarnecerse para la espera de un bus, donde exista alta concentración de turistas y que actualmente no tienen un espacio para hacerlo. Es por eso que el año pasado el Ministerio de Transporte le transfirió a 3 municipios los fondos para que se efectúen los diseños para la construcción el diseño y posterior construcción de los terminales de buses, y en algunos casos no son terminales, sino que son paradores de buses de distintas localidades. Entre eso, el terminal de Puerto Tranquilo, que ya está el terreno definido. Después tenemos el proyecto del terminal de buses de Puerto Aysén, el proyecto del terminal de buses de Puerto Cisne, y un parador de buses en La Junta y un parador de buses en Cerro Castillo, que se ha desarrollado el parador de buses de Cerro Castillo entre la Municipalidad de Río Ibáñez y la empresa de arquitectura elemental para mejorar, obviamente, el estándar del transporte en la región. Eso significa que nuestra región no solamente va a tener terminales de buses en Cochrane, en Chile Chico y en Coyhaique, que estamos a puertas de entregar esa obra durante este año como un punto neurálgico de la intermodalidad del desarrollo. A eso, junto con estas condiciones del transporte, también existen 2 proyectos más que tienen que ver con la infraestructura de terminales portuarios, como es el caso del desarrollo que se va a hacer en Chile Chico, más el desarrollo del terminal portuario de Puerto Cisne. A eso hay que sumar también la licitación o la futura construcción del nuevo aeródromo de Balmaceda, o del nuevo aeropuerto de Balmaceda, que va a tener la capacidad de recibir vuelos internacionales en la región de Aysén. Y obviamente, conjunto con todo este desarrollo de infraestructura, tiene que también considerarse que va a mejorar también el estándar de los caminos, por ejemplo, hacia el sur de la región, con la pavimentación que se está realizando desde Cerro Castillo hacia el sur. Y además otras obras anexas que se están realizando, que se van a realizar, por ejemplo, en la entrada a Cochrane, que también va a mejorar esa condición. Tal vez existen otras inversiones y otra infraestructura que tal vez no tiene relación directa con el turismo, pero sí beneficia a la actividad turística indirectamente. También estamos desarrollando el ordenamiento del parque a través de desarrollo de estacionamiento o parqueadero de camiones. Esperamos ya tener listo el parqueadero de camiones de Coyhaique, que esto se inició en el año 2012-2013, y estamos ya listos con un parqueadero en Puerto Aysén, a puertas de también hacerlo funcionar, para que los camiones no entren a la ciudad, y también estamos desarrollando un proyecto parecido en la ciudad de Cochrane que permita estacionar camiones y que permita estacionar buses fuera de la ciudad y no en el interior. Tal vez no son de directa relación con el turismo, pero sin duda beneficia para el entorno, para el movimiento también de las ciudades. Además, con esto se han desarrollado, en estos momentos se encuentra desarrollando también para las condiciones de turismo, buscamos también que las ciudades se preparen para la recepción de turistas. Y es también importante que las reglas del juego estén disponibles para todos. ¿Cuáles son esas reglas disponibles? Que las ciudades cuenten con su señalética, que cuenten con sus demarcaciones viales, que cuenten con su infraestructura de tránsito disponible para el desarrollo del tránsito y del turismo también. Una ciudad que no tiene nombre de calle, una localidad que no tiene un sentido de señalización, genera principalmente
Se fue la señal, se fue el sonido, Seremi. ¿Se escucha ahí? Ahora sí. Sí. Entonces tenemos muchas condiciones de parte del tránsito que también pueden beneficiar a la actividad turística, y es por eso que hemos presentado el plan de gestión de tránsito de Puerto Aysén. Ahora actualmente ya desarrollamos los proyectos de los planes de gestión de tránsito para Cochrane, Chile Chico, Melinca y Puerto Cisne, lo cual también va a brindar una cartera de proyectos importante para desarrollar y mejorar las condiciones de tránsito en las distintas localidades. A eso tenemos que sumar que esos proyectos de planes de gestión puede sumar también la construcción de ciclovías al interior de las ciudades, construcción de otras medidas de seguridad que sean importantes para regular el tránsito y que tienen también relación con la actividad turística, en el caso principalmente de que cuenten con condiciones las ciudades que estén habilitadas para la recepción de los turistas. Patricio, yo, más allá de hacer este monólogo y comentarle a grosso modo, me gustaría también responder las preguntas. Yo sé que hay varias inquietudes y también ir hablando algunas otras cosas que para ustedes sean de interés. Perfecto, Seremi. Tengo algunas consultas, si quieres ir. Dice aquí Blanca de Puerto Cisne, Blanca Morras, dice, don Fabián, ¿es posible influir en una planificación más eficiente del transporte público, recomendando horarios y creando más alternativas? Coordinar transporte Barcaza, Puerto Cisne, Coyhaique y Quellón, Puerto Montt, y además tener horarios alternativos. Absolutamente de acuerdo con lo que ella señala, estamos haciendo un esfuerzo precisamente, y esto lo va a dar el plan de gestión de tránsito. El plan de gestión de tránsito lo que hace es un estudio acabado de las condiciones de transporte y también del tránsito al interior de una ciudad, y obviamente busca que los destinos, los desplazamientos sean lo más rápido posible, pero también los más seguros posible. Y eso significa efectuar coordinaciones, por ejemplo, de las barcazas, que existan servicios de transporte al momento que lleguen las barcazas, para acomodar horario, se hace un estudio de origen-destino que va a permitir también saber cuáles son los lugares donde la gente se está desplazando entre una comuna y otra, o dentro de una comuna. Eso ya lo hemos hecho en Coyhaique, estamos a puertas de entregar los resultados de esa encuesta origen-destino y de este estudio. Se está haciendo en Puerto Aysén una encuesta origen-destino, y estos proyectos de planes de gestión de sí. Seremi, se le fue el sonido. Ah, ahí, a ver. Ahí sí. Ahí. Sí. Y la idea es mejorar esas condiciones de transporte que existen entre las distintas modalidades de servicio. Una consulta, Seremi, me preguntan, ¿Bahía Murta y Puerto Sánchez serán parte de ese cableado de fibra óptica? Bueno, lo que expliqué es que Bahía Murta está considerado como uno de los puntos de conexión de la fibra óptica. Eso significa que la antena va a haber un punto, un centro de conexión en Bahía Murta, y Bahía Murta va a estar conectado a la fibra óptica. Estamos haciendo las gestiones con la empresa Silica Network, que es la que se adjudicó el proyecto para la construcción de la fibra óptica, y estamos haciendo las gestiones para poder enlazar también Puerto Sánchez a la fibra óptica, a costo obviamente de la empresa, como una medida también de responsabilidad social, y en lo que hemos apelado nosotros, y también esperamos que sea acogido de esa manera. Pero yo creo que estamos bien avanzados en que también Puerto Sánchez pueda tener una conectividad a través de fibra óptica. Varias preguntas en torno a ese tema, Seremi. Primero, Claudio Figueroa pregunta, ¿quién es el dueño del tendido de fibra? El dueño del tendido de fibra, Patricio, es el Estado de Chile. Y por eso se demoró esta licitación, porque se cambiaron las condiciones de la primera licitación que se hizo hace 2 años atrás, en donde el Estado tenía muy poco poder sobre el tema de la fibra. Actualmente existe varias discusiones con las empresas operadoras o con las futuras operadoras respecto a cómo utilizar la fibra, pero uno de los aspectos más importantes, Patricio, de señalar es que va a permitir también el desarrollo de operadores locales de servicio, o incluso
ciertos actores turísticos podrían desarrollar sus propios sistemas de telecomunicaciones al interior de sus complejos, sin que sea necesario contratar a una empresa tercera que le entregue el servicio. Coloco un caso, una empresa o un operador turístico que esté en la cuenca del lago en Guadal, por ejemplo, que tenga un conjunto de cabañas, va a poder pedir, en este caso, al operador del cable, al que tiene la concesión del cable, que en este caso va a ser Cílica, llegar a un acuerdo, una negociación para proveer un servicio directo de Internet de banda ancha en su complejo turístico, sin necesidad de contratar los servicios de un teleoperador, de Entel, de Telefónica, de Movistar, no va a ser necesario. Va a bastar con presentar un proyecto y la empresa le va a poder entregar obviamente ese servicio directo al operador turístico. Una muy buena noticia. ¿Eso se puede traducir en costos menores o debiera salir al mismo costo como si uno contratara una empresa ya que distribuye la etapa final? Nosotros creemos que pueden haber costos menores, dependiendo también la cantidad de conexiones que se vayan a realizar, y también va a asegurar que ese servicio en ese operador turístico o en ese complejo turístico tenga una reserva de datos, una reserva de banda ancha, solamente destinado para ese operador. Por lo tanto, va a haber mayor estabilidad, mejores condiciones, mayor velocidad. Por lo tanto, creemos que también eso va a permitir el desarrollo de operadores locales, no solamente desde el punto de vista turístico, sino que también al interior de las localidades. Otra, ya en el mismo tema, me preguntan acá, a lo mejor se me pasó a mí, pero me preguntan una fecha más o menos estimativa para la cuenca del lago. ¿Cuándo ellos podrían estar hoy día teniendo su conexión? O sea, en ese minuto, ¿cuál sería la fecha que ellos puedan estar usando el servicio? Nosotros creemos más o menos, nosotros creemos que a fines del 2021 debiese estar ya operativo en el último trimestre, al menos en la zona sur del lago General Carrera, operativo con la fibra óptica. Todo esto va a depender obviamente de los tiempos de la cuarentena o de estos tiempos de pandemia, que obviamente ha imposibilitado que todos los trabajadores lleguen hacia la zona sur. Ustedes saben que actualmente en la zona sur de nuestra región, que es donde se debe iniciar la construcción del cable desde Tortel, existen bastantes restricciones y reticencias por parte de la comunidad por el ingreso de trabajadores de fuera de la región. Hemos logrado conversar con los actores locales para permitir, bajo estrictas medidas de seguridad, que se empiecen a iniciar las obras y por lo tanto buscamos eso, seguir avanzando. Nosotros esperamos que a fines del año 2021 la cuenca del lago General Carrera esté conectada. Lo mismo le hemos pedido también a la empresa que inicie no solamente desde el sur el trabajo, sino que también inicie ya el tendido del cableado desde el norte en forma paralela para avanzar en forma simultánea en ambos frentes. Otra pregunta ya, cambiándonos de zona, me dicen aquí, hay mala señal entre Puyuhuape y la Junta, específicamente en el sector El César. Me imagino que se refiere a alguna medida. Y hay otra más que aprovecho de colocarle, ya que ese sector, ¿en qué se traduce el beneficio de la fibra óptica para Villa Mengual? Me imagino que si va a llegar allá o no, dice, por ejemplo, los vecinos usan sus planes de datos o red de la delegación municipal, súper inestable, dice, a banda ancha móvil 4G, y en los alrededores solo 3G, como es mi caso, dice, cablecito por el lado nuestro, pero ¿quién lo ocupa? ¿No? Quiero entender si va a llegar ahí o no la fibra óptica. En Amengual, a ver, sí, Amengual dice. Vamos a responder las dos consultas que nos planteaste. La primera, en la zona entre los Césares, Ochopuyuhuapi y la Junta, ahí hay un problema de conexión y es precisamente porque no hay antena que preste el servicio. Y es por eso que ahora en el proyecto que presentamos nosotros de dotar con nuevas antenas a la región de Aysén, está considerado los Césares para una antena en ese sector y poder iluminar esa zona, donde sabemos que también hay habitantes, pero también hay desarrollo también de actividad turística en ese sector. En el caso de el segundo punto que tú me señalabas del Amengual, la fibra óptica pasa por Amengual, ¿ya? De hecho, es más, hay un punto de conexión en Villa Amengual. El tema ahí, y nosotros le hemos pedido, y hay una conversación a nivel nacional con las empresas operadoras, es que las empresas que tienen antenas se conecten a la fibra óptica, ¿ya?
Lamentablemente, esa fibra óptica es de Telefónica del Sur y obviamente los costos en que las empresas le cobran al operador final o al último operador los costos de conexión a veces son demasiado elevados y las empresas prefieren con sus propias redes extender saltos satelitales o saltos microondas para llegar hacia esa zona. Como es el caso, en este caso Movistar, que tiene la conectividad en Villa Mengual. Movistar tiene su propia red de saltos microondas conectados a una fibra óptica, pero no están arrendando en estos momentos el espacio de Telefónica del Sur. Es por eso que ellos pueden percibir que no tienen una mayor velocidad, una mayor conectividad, que es lo mismo que no queremos que nos pase hacia el sur, porque esos contratos quedaron amarrados y por eso el contrato hacia el sur es distinto que ese contrato que se ejecutó el año 2008 con la Telefónica del Sur. Lo mismo señalan para el Parque Nacional Queulata, y Verónica Gallardo pregunta, porque es un parque de mucha visita, digamos. ¿Está contemplada una señal para ese sector o que haya mejor señal? La verdad, Patricio, lo habíamos considerado tanto para el Parque Nacional Queulat como también para el Parque Nacional Cerro Castillo. Hay un tema ahí también con los permisos medioambientales, los cuales obviamente hacen muy difícil la instalación de antenas en esos sectores. Por lo tanto, a lo más que nosotros podríamos esperar es que instalar en la salida, antes del inicio de los parques, una antena, pero no dentro de los parques. Nosotros al menos lo vemos muy poco viable y sí tenemos todavía necesidades en otros sectores, que todavía hay personas que viven en los campos, que tienen que tener conectividad y todavía no llegamos con antenas a esos lugares. Primero hay que salvar esa zona y después viene un plan de fortalecimiento de las rutas de la región, pero los parques nacionales tienen una consideración distinta y no están dentro de las prioridades por lo menos en esta pasada no está dentro de la cartera de proyectos. Pato, el micrófono. Sí. Hay muchas preguntas, entonces estoy tratando de agruparlas en una sola, porque hay varias preguntas. Por favor, las que no logre contestar el Ceremi en directo, porque esto tiene un tiempo de duración la exposición, las vamos a contestar todos los que tuvieron acceso a esta actividad, inscribieron sus correos, así que les vamos a preparar una respuesta para cada una de las preguntas, si es que hay alguna que no pueda responder el Ceremi en específico. Pero ya entrando en materia de la barcaza, hay dos preguntas. La primera la resumo en que se pensaba hacer una mantención total a la barcaza en abril del 2020, me dice. Estamos en mayo, ¿alguna novedad al respecto? ¿Se hará? ¿Cuándo se hará? A ver, nosotros comprometimos en mayo de este año hacer las gestiones. Ustedes saben que las condiciones de la pandemia han obviamente imposibilitado hacer muchas de las gestiones que se están realizando. La carena significa una inversión importante en cantidad de trabajadores que necesitan habilitar un muelle para poder sacar la barcaza del lago y colocarla sobre tierra firme, ¿ya? Y claramente eso se tiene que construir un dique, y ese dique no se tiene que realizar o en Puerto Ibañez o en Chile Chico, y eso significa el ingreso de funcionarios de la empresa que se adjudicó en este caso la licitación para hacer en la carena. En este caso la empresa SMART, que tiene ubicación en la ciudad de Punta Arenas. Y ustedes saben la situación de Punta Arenas desde el punto de vista de la pandemia. Estuvo en cuarentena durante mucho tiempo. Recién salieron de la cuarentena y obviamente ha habido una imposibilidad porque hay que traer materiales, no se puede ingresar por Argentina. Nosotros tenemos también los camiones que vienen desde Puerto Natales que pueden ingresar por el sur, también tienen una restricción, por lo tanto nosotros hemos pedido postergar la carena. La autoridad marítima la ha prorrogado, en este caso la DOP, que es la dueña de la nave La Tehuelche, pidió extender la carena hasta el 31 de julio de este año. Sin perjuicio de eso, yo tuve una reunión con la empresa en la mañana, las labores de mantención, los overhaul de los motores se van a realizar también de acuerdo a lo comprometido. Ya se hicieron los top overhaul con la mantención de los motores
recordar que desde la fecha del año pasado no hemos tenido desperfecto de los motores en la barcaza La Tehuelche. Sí puede haber existido durante un par de semanas atrás un desperfecto eléctrico, pero no de los motores, que fue solucionado a la brevedad y se pudo restablecer el servicio. Pero fallas en los motores no hemos tenido. Nosotros hemos sido bastante exigentes, tanto la DOP como la Autoridad Marítima, de poder hacerse las mantenciones de acuerdo a los manuales de mantenimiento de la nave, y eso se está realizando y tenemos la tranquilidad de que la barcaza está funcionando en buenas condiciones. Muy brevemente, esta es una consulta que tengo yo. Respecto de este verano, tuvimos la posibilidad de que la conexión entre Ibáñez y Chile Chico fue doblada, digamos. ¿Cuál es tu evaluación, Fabián, respecto de eso? ¿Cuál fue el comportamiento que hubo particularmente en el mes de febrero? Digamos, ¿anduvo llena esos dos tramos o cómo funcionó? Porque eso también era una suerte de expectativa que había en la comunidad de Chile Chico, que si aumentaba la frecuencia llegarían más turistas o no. No sé cuál es tu evaluación. Creo que fue un acierto, Pato, fue un acierto haber tomado esa decisión de incrementar la cantidad de viajes a Chile Chico. Llegó más gente a Chile Chico, pudimos satisfacer una demanda que estaba siendo insatisfecha en un momento, por lo cual fue de beneficio. Y obviamente las proyecciones que esperamos, de acuerdo a la evolución de la pandemia, es que se repita esta misma condición para el próximo verano. Por lo tanto, la idea es mantener esa condición de servicio, siempre que obviamente la actividad a nivel regional se vaya retomando en forma gradual y que permita obviamente. Nosotros estamos proyectando que mucho de la oferta local de turismo, y ahí ustedes son más expertos que yo, pero nosotros hacemos también un análisis de lo que está pasando a nivel nacional y de lo que puede proyectarse y cómo nos vamos a ir preparando, es que muchas personas que salían al extranjero o que tenían como destino el extranjero van a volver a volcarse a hacer turismo dentro de nuestro país, y obviamente la región de Aysén va a ser una de las que va a tener mayor demanda para la próxima temporada estival. Y eso significa que nuestros servicios de transporte también tienen que estar a la altura para satisfacer esa demanda. Es por eso que nosotros vamos a tomar las mismas medidas que tomamos el año pasado, que creo que, o este verano, que tenemos un éxito tanto en la ruta del norte, del litoral de acceso a la región de Aysén, donde también fortalecimos la cantidad de viajes, y en el caso de del sur de la nave La Tehuelche, también mantener esa duplicidad de viaje en el día. Emilia de Tranquilo nos hace la pregunta. ¿Será posible evaluar la operación de una barcaza, dice el Pilchero, Chelenco, entre Tranquilo y Sánchez durante la temporada de verano, como una forma de congestionar Tranquilo? La segunda pregunta, que se refiere en Bahía de Exploradores, sería muy bueno un terminal de pasajeros y un muelle en condiciones, dice el director de Cernatur, estuvo hace poco y conoce las condiciones. La segunda la puedo responder yo, la primera respecto de un circuito entre Tranquilo y Sánchez. No sé, usted, Seremi, si tiene algo al respecto. Mira, tenemos que hacer, ese servicio se va a licitar nuevamente. Si bien los servicios de transporte, los subsidios de transporte van orientados a la conectividad y primordialmente de los residentes, eso no quiere decir que no podamos apoyar la actividad turística. De hecho, se hacen viajes con la barcaza Pilchero para promocionar actividades turísticas, se hacen viajes al interior del lago. Existía esta inquietud, la estamos evaluando, no me voy a comprometer a que eso va a quedar, porque claramente la barcaza La Pilchero también tiene ciertas condiciones técnicas que tenemos que mejorar. Hay condiciones también del lago en ciertas zonas que no son las óptimas para la navegación, y obviamente esa carta de navegación hay que revisarla, hay que ver también cuántos son los costos. Yo quiero señalar que estamos haciendo un gran esfuerzo como ministerio para mantener los subsidios que existen. Nosotros hemos tenido, producto de la pandemia, vamos a tener una reducción importante en el presupuesto del Ministerio de Transporte, al menos acá a nivel regional. Estamos haciendo todo lo posible para mantener nuestros presupuestos sin que exista modificación, pero eso también va a significar que ciertos servicios que podríamos haber realizado no se puedan realizar, por ejemplo, aumentos de cobertura o algunos otros servicios que teníamos previsto hacer.
primero tengo que asegurar la conectividad de lo que ya tenemos, los compromisos que tenemos, y claramente se podrá ir evaluando en la modelación de cuánto saldría el costo de un viaje entre Puerto Tranquilo y Puerto Sánchez. Respecto a la segunda de un terminal en Río Exploradores, Emilia, efectivamente existe un proyecto, eso lo está llevando el gobierno regional, no recuerdo si la división de planificación, pero hay un proyecto, tuve la oportunidad de verlo en una exposición al CORE, está planteado exponer ese proyecto cuando hagamos la primera reunión del directorio público-privado de la zona SOIP. Estamos evaluando en conjunto con ustedes, Emilia, la posibilidad de iniciar estos directorios público-privados a través de esta instancia para ir avanzando, pero ahí está contemplado presentar el proyecto, que es un proyecto, no tiene financiamiento asociado, pero claramente estaba pensado que ustedes vayan conociendo un proyecto muy bonito, porque efectivamente, como tú señalas, es un espacio donde hay que mejorar la infraestructura pública. Otra consulta que me hacen acá llegar, Carla, me dice, consulta, la barcaza Tortel de Yungay, Puerto Natales, con capacidad para 800 personas, ¿tiene visualizado operar en el mediano plazo? A ver, la barcaza ahora actualmente está operando con transporte de carga, no está habilitado el transporte pasajero. Nosotros estamos haciendo una evaluación de la situación de Punta Arenas y en base también, recordar que una tripulación completa quedó en cuarentena porque se detectó un caso positivo de uno de los cocineros de esa embarcación. Por lo tanto, con la empresa estamos analizando las condiciones que existen actualmente sanitarias para ver si existe la posibilidad de subir nuevamente pasajeros. Y si son pasajeros, en el momento actual solamente pueden ser residentes de nuestra región y obviamente con los permisos sanitarios pertinentes y obviamente con los controles respectivos. Lo mismo estamos haciendo desde el norte de la región, desde Puerto Montt, desde donde están saliendo las barcazas. Nosotros también hemos puesto la restricción de que solamente sean pasajeros residentes de la región de Aysén. Se está trayendo pasajeros a través de la barcaza Queulat. Nosotros ahora le hemos pedido al jefe de la defensa habilitar también la YACAF para trasladar a personas residentes de nuestra región para aumentar al menos la capacidad de pasajeros que existe en esa ruta. Pero en el corto plazo no está visualizado que volvamos a restablecer el servicio a personas que no sean de la región de Aysén o que no acrediten venir a la región por un tema laboral. El resto estamos evaluando, nosotros esperamos que los servicios se vayan restableciendo en forma gradual conforme a la evolución de la pandemia. Lo que sí vamos a hacer que al menos los servicios dentro de la región terrestre puedan tener un restablecimiento de algunas frecuencias también para mejorar la conectividad interna. Seremi, otra pregunta asociada a Río Exploradores. Cuando uno va llegando ahí a Río Exploradores, se fija que hay un puente, el puente nuevo, y tiene una barrera arriba. Me preguntan si esa barrera será posible subirla a unos 30 centímetros, como para que pasen sprinter o ambulancia incluso. Me decían, por la altura hoy día no, frente a un accidente no sería factible pasar. ¿Cómo ve eso y si es de su cartera? Mira, no es competencia de nosotros como ministerio, pero claramente si existe una afectación a los servicios de transporte, vamos a informarle al Ceremi de Obras Públicas que a través de la Dirección de Vialidad puedan hacer esa mejora y si técnicamente esa modificación se puede realizar. Hasta donde creo tener conocimiento, una modificación así no debiese afectar la estructura del puente. Otra cosa, Seremi, me preguntan si el cableado de la fibra óptica aprovecha ya los postes que están, es subterránea o se instalan nuevos postes. A ver, hay zonas donde va a ir subterránea y otras zonas donde van a aprovechar los postes que ya están existentes. Nosotros lo que le hemos pedido a la empresa precisamente llegar a acuerdos con las empresas, estoy colocando en el caso de Cerro Castillo, que ya hay una postación de luz, ¿no es cierto?, de la empresa del Aysén, de poder conectarse a esa misma postación sin duplicar una postación nueva. Lo mismo en el caso de ciertas zonas donde va a ir soterrada la antena, y estamos evaluando incluso en algunos casos ver si podemos, en la cuenca del lago General Carrera, no construir ni soterrar, sino que tirar el cable de forma submarina.
que también es una solución para no afectar tampoco el entorno del sector de la cuenca. Perfecto. Otra consulta, un poco más directa. Dice, ¿por qué no se respetará el valor de los pasajes para la tercera edad cuando se compran por internet, me imagino que en el sitio de la Naviera Austral? Bueno, respecto a eso, es importante señalar que si existe alguna consideración como esa, que nos estén respetando, la idea es que nos puedan hacer llegar el caso puntual. Nosotros igual vamos a hablar ahora con la naviera esa situación, pero el caso puntual, si es que una persona compró un pasaje siendo tercera edad y no existe, se cobró un pasaje adulto, poder hacer o efectuar la devolución respectiva del importe que se cobró malamente. Cualquier denuncia de este tipo, yo les pido por favor a los participantes que nos puedan hacer llegar. No existe pregunta ni tampoco alguna sugerencia que no sea tomada en consideración, así que yo les pido ahí que puedan hacernos llegar a través de la página del Ministerio, que es transporteescucha.cl, todo junto, a podernos hacer llegar esos denuncias para nosotros poderlas canalizar y hacer efectivas las devoluciones respectivas a través de las empresas si es que hubo un cobro indebido de un pasaje. Uno o dos preguntas, Seremi, asociadas ya a la conexión. La última pregunta, ¿qué perspectivas se tienen al día de hoy respecto al transporte aéreo hacia nuestra zona durante los próximos meses? Y tomo una pregunta que me hacía Ana María acá para irla juntando al tiro relacionado al aeropuerto. Decía, en el fondo preguntaba ella si la actual condición del gobierno en términos de utilizar los recursos para mitigar la situación de la pandemia pudiesen afectar la viabilidad del proyecto de Balmaceda. Yo sé que tampoco es de su cartera la construcción, pero que más que nada una opinión. Y lo primero era respecto de cómo se visualiza el tema aéreo. Supimos, y también aprovechamos de agradecer la gestión en términos de conectividad que usted hizo para no quedar en mayo 100% desconectado. Entonces, esa es una pregunta. Sí, bueno, efectivamente, Patricio, los temas respecto a la licitación del aeródromo, en este caso el nuevo aeropuerto de Balmaceda, no ha existido una instrucción respecto del nivel central a que no se paralice esa inversión. Nosotros seguimos, el Ministerio de Obras Públicas sigue trabajando en el desarrollo de ese proyecto. Con respecto a cómo visualizamos la actividad turística, la actividad aérea, claramente después de la situación de la TAM, donde primero logramos mantener los vuelos de carga o el traslado de carga hacia la región, obviamente había una demanda de algunos vuelos o de personas que necesitan viajar desde Santiago, desde Puerto Montt hacia Balmaceda o de aquí hacia esos lugares. Nosotros visualizamos de que en junio debiese estarse restableciendo al menos el servicio de la TAM, agregando un par de vuelos más a la semana para pasajeros. Y en el caso de Sky, la misma situación. Nosotros esperamos que durante el mes de junio los servicios de transporte aéreo se vuelvan a restablecer, no con la frecuencia que estábamos hasta el día, hasta antes del mes de marzo, pero sí con una mayor cantidad de viajes que los que actualmente vamos a tener durante mayo. Por lo tanto, esperamos que, de acuerdo a la evolución, también ya podamos tener una mejor condición del servicio de transporte aéreo en la región de Aysén. Seremi, la última pregunta, porque ya estamos en el cierre, a la una se cierra este tema. Me dicen que en Exploradores hay solo señal de Movistar, Exploradores, ese sector, y a veces se cae. ¿Posibilidades de alguna mejora? Y también me hablan de toda la zona de Gaviota, de Gala, respecto de posibilidades de mejorar señal o lo que esté ahí. Ya con respecto a la señal de Movistar en Bahía Exploradores, es una constante, esa es una antena satelital, y por lo tanto esta afecta muchas veces a las condiciones meteorológicas del sector. ¿Ya? Cuando existe nieve, cuando existen prolongadas lluvias, la calidad de la señal se va a deteriorar. Y a eso tenemos que adicionar de que todas estas antenas son antenas que están conectadas a bancos de baterías
y obviamente a servicios a motores a diésel, muchas veces algunos, para recargar esa batería. Puede ocurrir algunas veces que por distintas situaciones la mantención se haya postergado o se haya no materializado dentro del plazo que tienen para hacer el abastecimiento de combustible, y obviamente deja de funcionar la antena o baja la calidad de la señal. Lo mismo pasa cuando están, esto tienen que considerar todos aquellos que tienen servicio DirecTV en sus casas, cuando está nublado, cuando hay viento y se corre la antena, aunque sea 1 milímetro, perdió la señal de DirecTV y hay que subirse a la antena. Bueno, lo mismo pasa con las antenas de celulares que tienen conectividad satelital. Y en el caso de, me dijiste la otra pregunta, Patricio, aparte de Bahía Exploradores, el micrófono. Patricio, el micrófono. Esto a veces complica. No, básicamente varios sectores que señalan, gaviota, Gala, mejoramientos de conectividad. En Gala, Y Patricio, Raúl tuvo Marín. una mejora. Ya, Raúl Marín, la única forma de solucionar eso es a través de un proyecto de fibra óptica que nosotros ya, el proyecto final lo estamos desarrollando y esperamos presentarlo durante este año para que se ejecute el próximo. En el caso de Gala, ya tuvo una mejora sustancial, ellos tenían antena satelital y pasaron a una señal microondas de fibra óptica, por lo tanto tienen una mejora en su recepción de señal. Gaviota tiene antena satelital y ahí tenemos que mejorar también ese servicio, pero eso queda siempre supeditado a las condiciones de las empresas operadoras que hacen, que mantienen la concesión de esos espacios de servicios de conectividad. Bueno, Seremi, yo creo que se han respondido casi todas las consultas, quedan algunas acá, las vamos a agrupar y se las vamos a hacer llegar a todos por mail. Yo quiero agradecerle la instancia, Seremi, por su tiempo, por su respuesta. La verdad que el sector estaba ansioso de poder escucharlo. Aquí nos están señalando que sería muy interesante. Desde Alemania, Rosario Rivera nos escribe y dice, tenemos una mejor idea de distribución y gestión para el turismo a larga distancia. Hay qué interesante que nos estén escuchando el grupo Argia, ya nosotros somos socios como región, es el grupo que vende turismo de Latinoamérica, entonces muy interesante. Así que Seremi, agradecidísimo por su participación, espero que no sea la última vez, que podamos mantener este contacto. Hemos tenido, siento yo, una muy buena recepción, hay muchos presidentes de gremios, vamos a hacer la bajada, esto también ha quedado grabado, así que vamos a hacer llegar todas las consultas, y Seremi, agradecidísimo por su disposición, por su contacto y por siempre tener la buena voluntad de atender las preguntas del mundo del turismo.